Lucas capítulo 15. Leemos entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Dice: estaban acercándose a él todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y tanto los fariseos como los escribas murmuraban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. El Señor dice que no hay ninguno bueno. Y tal vez algunos cristianos, después de caminar mucho tiempo con el Señor Jesucristo en sus caminos, pueden tender a pensar que son buenos. Y nadie va a ser bueno nunca. Porque el Señor Jesucristo, cuando un joven se acercó a él y le dijo: maestro bueno, le dijo, no aceptó el calificativo que este hombre le estaba dando. No porque él no fuera bueno, sino que porque él como hombre estaba actuando en ese tiempo o conduciéndose en la tierra como hombre. Y como hombre sabía él que pertenecía a una raza caída. Entonces él no aceptó esa forma de tratarlo, ese calificativo que le dieron, ¿verdad? Pero estos hombres sí, porque si estos hombres que leemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Y es muy significativo que precisamente aquellos hombres religiosos como los fariseos y los escribas fueran los que estaban murmurando y diciendo del Señor Jesucristo: este a pecadores recibe. Ellos, como religiosos, deberían de estar más compenetrados de la santidad y perfección de Dios y de su pecaminosidad propia. Y no deberían de señalar a nadie, porque el que se da cuenta de su bajeza, de su situación como hombre en la tierra y su necesidad de que Dios lo cambie y lo controle y lo mantenga firme en sus caminos, ese no se atreve a decir: fulano es pecador, no nos juntemos con él porque es pecador, no nos juntemos con fulano porque ese sí está muy mal, no nos juntemos con sutana porque no merece estar con ellos, denigra el nombre del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. O cuando llegan, ¿verdad?, a la congregación los nuevos creyentes, a una congregación cristiana. ¿Quién recibe a los nuevos? ¿Quién recibe a los que se acercan? Pues tal vez los que menos se sienten dignos, tal vez otros nuevos, otros que son recientes en la congregación, en los caminos de Dios. Pero aquellos grandes no, ellos no los reciben porque ellos están hasta allá arriba. Y que vengan ellos a darle reverencia y pleitesía a ellos, a los líderes, eso sí, tienen que reconocerlos como líderes. Y por eso hasta se visten diferentes. Y por eso hasta que quieren copiar la sotana de otros religiosos, ¿verdad? ¿No le parece terrible esta situación, este corazón que exhiben aquellos que se han infatuado aún en su misma religión? Eso es terrible. ¿Quiénes se estaban acercando verdaderamente al Señor Jesucristo? Dice:
para oírlo. Eran los publicanos y los pecadores, era lo desechado de ese tiempo, eran los que eran rechazados y odiados. Los publicanos y los pecadores públicos, hablo, ¿verdad? Porque no vamos a decir que estos religiosos no eran pecadores también, eran pecadores. Lo que pasa es que tal vez se cuidaban de no pecar públicamente, para que todos siguieran pensando que eran buenos, pero en su intimidad ellos eran tan malos como los otros o aún peores, porque era por rebeldía que pecaban, no por ignorancia. Entonces esto sí cala, pero profundo, ¿verdad? Esta situación que se da acá. Pero como el Señor Jesucristo siempre tiene algo, tiene el ejemplo perfecto para remover la conciencia de estos que están en esta situación, les dice en el verso 11 siempre del capítulo 15 de Lucas. Y les dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Después de muchos días, el hijo menor, recogiéndolo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, y lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba hartarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué cuadro ¿verdad? En primer lugar tenemos a este padre de familia que tenía 2 hijos. Un hijo estaba con él, siempre estaba con él, le trabajaba bien, le obedecía. Era un hijo diligente, colaborador. Y el otro hijo, el menor, ese no le gustaba hacer nada, seguramente ese andaba siempre despistado y de sus cosas nada más. Y ansiaba el día en que se pudiera independizar de su papá. Ansiaba el día en que pudiera irse, pero como no tenía nada, porque su papá todavía vivía. Un día se atrevió y le dice, mira papá, ¿para qué vamos a esperar que te mueras? De todas maneras, lo que me tienes que dar, me lo vas a dar. Dámelo de una vez. Pero sus intenciones eran malas, sus intenciones eran pecaminosas, porque él no ansiaba independizarse, apartarse de su papá. Y pienso que no se quería separar tanto del papá, sino que del hermano. No tenían una buena relación, porque como eran tan diferentes, uno era obediente y el otro era desobediente, uno era trabajador y el otro era holgazán. Entonces, indudablemente había cierto roce con el papá, con este hijo desobediente. Lo tenía que estar caporaleando más de cerca para que le cumpliera. Pero el hijo mayor no miraba bien a aquel otro, ¿verdad? Seguramente que lo miraba como el hijo, como la ovejita negra de la casa. Entonces con ese tipo de relaciones, en primer lugar con su rebeldía y en segundo lugar con sus roces con el hermano mayor, dijo un día, ese día va a ser el día más feliz de mi vida cuando yo me vaya de aquí. Y así se animó y así le dijo, y el padre le dio todo y se fue.
y fue a hacer lo que quería, ¿verdad? Fue a gastar perdidamente, dice, malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Pero pensemos un poquito, tenemos alguien dice, pues la hacienda es lo que tenemos, sí. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo, la vida, eso es lo más valioso. Y cuando gastamos nuestra hacienda perdidamente, lo más valioso que estamos gastando no es lo material, sino que es nuestra vida. Eso es lo más tremendo, porque se nos está yendo la vida en perdición, en vicio, en pecado, en oscurecer, en tenebrecer nuestra alma, en convertirnos cada vez en una persona malvada y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que el Señor dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces lo peor que nos está pasando si estamos como este joven es malgastar nuestra hacienda verdadera, que es nuestra vida. Lo más valioso, nuestros años. Seguramente es porque como hay juventud, hay fortaleza, decimos, yo tengo mucha vida por delante, yo puedo malgastar perfectamente unos 5 o 10 años en vicio, en jolgorio, en parranda, en licores, en drogas, lo que sea, que después me recupero. Después ordeno mi camino y no tengo ningún problema. No se da cuenta que el diablo no quiere tenerlo unos cuantos días, un par de años. El diablo quiere destruir su vida. Y si puede, y Dios lo deja, la va a destruir en aquel tiempo que este hombre en su necedad está pensando dedicarse al vicio, ¿verdad? Así estaba este. Pero como Dios tiene sus caminos, ¿verdad? A este lo llevó hasta el fondo, se le acabó todo y después nadie lo recibía, después nadie quería estar con él y después no tenía ni para comer y después no tenía ni zapatos y también andaba harapiento, como una persona de la calle. Seguramente que no tenía donde dormir tampoco. Seguramente que se quedaba en las calles, en cualquier lugar por allí, debajo de un puente, qué sé yo. Tanto que quería sentarse a comer con los cerdos. Recuérdese que estamos hablando de judíos, que los cerdos eran abominación para ellos, no podían comer la carne, mucho menos estar pastoreándolos. Quería comerse las algarrobas con los cerdos, pero ni los cerdos le quisieron dar. Caramba. Dios tiene sus medios para hacer volver a sus hijos, y este era un hijo de Dios. Recuerdo un muchacho que me testificaba después que él pertenecía a las organizaciones delictivas, a las maras, pero se cansó, como era hijo de Dios, se cansó de andar en ese camino. Y un día le dijo, Señor, le dijo, ya no quiero andar en esta vida, quiero volver a tus caminos. Era como el mes de septiembre. Pero ¿sabes qué? Le dijo, no voy a volver ahorita, voy a volver hasta en enero, le dijo. Amén, Señor. Seguramente que él oyó que Dios le dijo allá arriba, sí, amén. Y le ha de haber dicho amén. Pero porque Dios tenía programado otra cosa para él, ¿verdad? Y entonces, nunca había caído preso por sus delitos.
y cayó preso. Ese mes cayó preso. Dios le había tomado la palabra, aleluya. Y Dios sabía cómo hacerlo volver al rebaño, aleluya. Y lo llevaron a la cárcel peor del país, el Pavón. Y dice que ahí vivió un infierno a manos de otros presos. Sus verdugos fueron los otros presos. No quiso ni contar lo que le hicieron y lo que padeció allí. Y regresó en enero, porque en enero lo sacaron de preso. Entonces regresó a los caminos de Dios. Y decía, pero ¿por qué me pasó todo esto si yo le había dicho a Dios que ya estábamos de acuerdo que yo regresaba en enero? Y así me recuerdo de otro salvadoreño, un joven también, que Dios lo había llamado desde joven y lo había prosperado en sus caminos, pero se le subieron los humos de su prosperidad. Él creyó que era el rey aquel que tocaba todo y lo convertía en oro, el rey Midas. Y a él se sintió un rey en la tierra. Hizo su casa, hizo sus cosas y todo lo tenía. Y se fue de la iglesia y era una soberbia espantosa. Y entonces vino la guerra a El Salvador, final del siglo pasado. Y lo confundieron a él, parece que un hermano de él andaba en la guerrilla y entonces dijeron también que él andaba y lo metieron preso y lo torturaron. Dice que le daban toques eléctricos, con alambres eléctricos, que yo no le digo dónde le ponían los alambres. Casi lo matan. Y cuando salió de preso, fue a ver sus propiedades, su casa. No había ni cimientos, dice. Ni cimientos habían de su casa. Hasta los cimientos habían desenterrado. Bombas que tiraron ahí, pero le destruyeron todo. Y todavía él preguntaba, pero ¿por qué Dios me hizo esto? Bueno, dejémonos de testimonios y miremos qué sigue haciendo esto, qué pasa con esto. Este hijo se fue de su casa a vivir perdidamente. Derrochó su hacienda y su vida, que es lo principal. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros, nuestra vida la estábamos desperdiciando antes de conocer a Cristo. Amén. Y principalmente si no era en el afán y en la búsqueda de riquezas y en el afán de las cosas terrenales, era también en el pecado. Despreciando todo, despreciando a Dios y despreciando al prójimo. Si Dios nos hubiera permitido seguir en ese camino, ya no estuviéramos sobre la tierra. O saber en qué calles estuviéramos mendigando. Pero Dios ha sido misericordioso con nosotros. El padre de este muchacho entonces, de este hijo menor, ¿cómo estaba? Esta parábola se llama parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como que nos da la idea del buen hijo. Aquí no hay ningún buen hijo. El bueno es el padre. Que la palabra de Dios nos dice que él estuvo esperando todo el tiempo al hijo. Y así Dios espera a sus hijos todo el tiempo. Es más, todos los días sale a ver si lo encuentra, como este padre. Viendo a lo lejos si no regresará esa tarde su hijo perdido. De manera que cuando este hijo regresa,
encuentra dos situaciones. Encuentra dos situaciones ahí en su antigua casa. Un padre amoroso, un padre con el corazón abierto, un padre que lo espera con el corazón en la mano. Este joven le dice: Padre, yo ya no soy digno de llamarme tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y el padre no le responde, sino que le dice a sus criados: denle el mejor vestido. Fíjense que no le dice: bueno, este hijo, bien hubiera podido decirle, este hijo es un malagradecido, un rebelde. Yo no sé si viene igual con su corazón malagradecido y rebelde. Mejor lo voy a probar. Denle un costal ahí de brin y pónganle el costal de ropa. Déjenlo descalzo como todos los esclavos. Los esclavos no tenían calzado. Y ahí, denle un lugarcito ahí entre todos los esclavos. Hubiera podido hacer, hasta que él demuestre que viene como un hijo. No, el padre dijo: primero, miremos su expresión de amor. Miremos las palabras que usa la palabra de Dios. Dice el verso 20: y levantándose fue a su padre, este hijo joven. Y estando él aún distante, lo vio su padre y corriendo, dice, corriendo. El padre salió corriendo a encontrarlo, no esperó que llegara a él. Enternecido. Entendemos que es enternecido, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta, feliz de ver el hijo, feliz. ¿Quería este padre a su hijo? ¿Lo amaba? Claro que sí. Y se echó sobre su cuello y lo besó, dice. No dice que le dio un beso así, no, sino que efusivamente se lo comió a besos. Se lo comió a besos. ¿Y cómo venía aquel? Como un mendigo. Ha de haber venido curtido por el sol, ha de haber venido todo chorreteado de lodo y sudor, ha de haber venido hediondo, pero no le importó eso. Él se lo comió a besos. Y le limpió su rostro seguramente con sus lágrimas. Lo quería, ¿verdad? Lo amaba. Vístanlo con el mejor vestido. Bueno, pero si no era el hijo mayor, no era el buen hijo, no era el hijo que estaba ahí con él. ¿Por qué el mejor vestido? Y vístanle y póngale un anillo en su mano y sandalias en sus pies. No lo vamos a tratar como esclavo, lo vamos a tratar como un hijo. Y que se recibe con felicidad y con gozo. A propósito, ¿cómo recibimos nosotros a los hermanos? Digo a los hermanos pecadores, a los hermanos rebeldes, que tal vez se van y después regresan y su cara ya no es como la de antes, y vienen con el ceño fruncido, y vienen amargados, y vienen que no aceptan ni siquiera el abrazo que se les da, sino que lo abrazan a uno, pero poniendo las manos así, para que uno no se acerque mucho, ¿verdad? Y su cara no es de agrado porque uno los está recibiendo, abrazándolos. Estábamos
estábamos recibiendo a los hermanos que llegaban a una iglesia que comenzaba hace 20, 25 años. Entonces dijimos con el pastor, yo ayudándole, a todo el que venga, lo vamos a recibir, que hable un ratito como él quiera, pero después vamos a abrazarlo hasta que él sienta el amor de Dios en los abrazos. Y así lo hicimos. Entonces llegaba un nuevo que normalmente era viejo en el Evangelio, pero desechado de otros lados. Y estaba ahí, hablaba un ratito y se le miraba que estaba compungido y enojado por su vida eclesiástica pasada, por lo que le había pasado en su vida. Pero luego de hablar ya decíamos, bueno hermano, ahora bienvenido a esta casa de Dios, a este lugar. Y lo comenzamos a abrazar. Y el pastor lo abrazaba un ratito. Y yo lo abrazaba otro ratito. Y luego él volvía y así, hasta que aquel se derramaba en lágrimas. Hasta que aquel sentía que Dios de verdad lo estaba recibiendo. Porque así es o no. Dios recibe a sus hijos que vuelven con Él. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo tratamos a los pecadores, hijos de Dios, que vuelven? Porque aquel que está mal quiere volver. Y se acerca y quiere volver a ser aceptado, y quiere pertenecer al rebaño de Dios otra vez. Pero ¿qué vamos a hacer los que estamos ahí? ¿Vamos a recibirlo bien o vamos a darle cosas? Vamos a recibirlo así, que hasta que sienta a través nuestro el amor de Dios, o va a sentir que los corazones están petrificados en aquel lugar respecto de Él. Pues eso fue lo que recibió este joven que volvía. Porque dice que el hermano mayor estaba en el campo. Y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa. Y llamando a uno de los criados le preguntaba qué sería aquello. Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado, ha vuelto, y tu padre sacrificó el becerro gordo porque lo recuperó sano. Aleluya, esto se nos olvidaba decir, ¿verdad? Que el padre le armó fiesta. Y el becerro más gordito que estaba por ahí lo sacrificaron para que comieran sabroso y fino y abundante. Era un fiestón, pues. ¿Por qué? Dice, porque lo recuperó. ¿Quién recupera algo? Aquel que está tratando de recuperarlo. Aquel que inclusive va a recuperarlo. Cuando Pablo se fue, teniendo 15 años más o menos de convertido, y ya estaba haciendo otra vez tiendas y estaba nada más en lo material, Bernabé, que significa padre de consolación, fue a esa ciudad y lo atrajo y lo enamoró otra vez y le dijo, Pablo, tú no estás para quedarte aquí aparte del rebaño, tú eres de los nuestros, Dios te ama y tú eres un líder y un gran hombre dentro del pueblo de Dios. Mire, qué diferencia, ¿verdad? Pero ¿cuántos Bernabés hubo? Solo uno. Los otros, seguramente que cuando Pablo llegó, han de haber dicho, ya viene este otra vez, este perseguidor de la iglesia, que por el cual murieron muchos de nuestros familiares.
Ya viene otra vez, sería mejor que se hubiera quedado donde estaba. ¿Quién lo quiere aquí? Gran diferencia, ¿verdad? Porque así actuó, dice este. Entonces, dice este hijo mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta. ¿Qué es esto? Mire, muchos cristianos, cuando ven llegar a otros desechados, que a ellos no les parece, dejan de entrar a la fiesta espiritual ellos. Ellos ya se amargan, se enojan, pero el pastor, ¿cómo recibe a estos pecadores, a estos renegados, a estos rebeldes que se fueron? No, eso está mal, muy mal. Eso lo veo mal yo ya no comparto esas ideas. ¿Verdad? Así hizo este hombre mayor. Dijo, se enojó y no quiso participar. Mas el padre respondiendo le dijo el hijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandamiento tuyo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Qué clase de regocijamiento quería este? Tal vez parrandear como se había ido a parrandear el hijo menor, ¿verdad? ¿Qué era eso? Si el cristiano tiene sus fiestas, él tiene sus regocijos, pero todos son espirituales. ¿Qué quería este? Parece que quería la vida que el otro había llevado lejos de la casa del Padre. ¿Y por qué le reclama que tantos años le había servido? Parece que ahí estaba la fuerza sirviendo. Parece que no había sido por amor. Parece que este estaba peor que el que se había ido. Jamás quebranté un mandamiento tuyo. ¿De quién es el beneficio de no quebrantar los mandamientos de Dios? ¿Acaso son mandamientos de hombre los que nosotros cumplimos? Pues primero son los beneficios para nosotros de ser obedientes con Dios y luego el prójimo se va a beneficiar de nuestra obediencia al Evangelio porque va a comer del dulce fruto del Evangelio a través nuestro, el fruto del amor. Todo le estaba, ahí sacó toda su amargura y todo su resentimiento con el padre, este hijo mayor. Mas cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. El becerro gordo le dolía. Ese era su dolor. Pedazo de carne. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Será que este hijo mayor había estado con el padre? A veces son tales las relaciones entre padres e hijos y dicen, yo aquí estoy, pero se percibe en el corazón que no están. ¿Estás tú con tu padre? ¿Estás tú con tu madre? ¿Estás tú con tu hijo, con tus hijas? ¿O solo es una convivencia? He aquí yo volveré, dice Malaquías, el Dios a través de Malaquías. Yo volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No vaya a ser que venga y hieran la tierra con maldiciones. No, donde no hay unidad, donde no hay verdadera comunión, no hay nada. Es una vida sosa, una relación sosa, una indiferencia gélida, que duele el vivir con personas que no están realmente en el mismo espíritu
que los demás que viven juntos. Y el verso 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Claro, hay necesidad de hacer fiesta y regocijarse. Así como Dios dice, que se regocijan en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ni quieren arrepentirse. Aleluya. Somos nosotros como los ángeles. Allá se regocijan por uno que vuelve, uno que estaba perdido. Y aquí nos regocijamos nosotros. Ponte de pie. ¿Estás tú agradecido porque tú, estando en el lugar de este joven que se alejó, Dios tuvo misericordia de ti y te perdonó y te atrajo a Él y te dio vida y te puso en sendas de justicia por amor de su nombre? Ese es el mismo sentir que debes tener hacia tu prójimo. No el de los fariseos y publicanos. En el nombre de Cristo Jesús, pidámosle ese corazón amante del prójimo, ese corazón amante también del Padre Celestial, hablo. De manera que entendamos que Dios nos ha dicho de qué espíritu somos, para no querer derramar fuego sobre aquellos que entendemos que han ofendido a nuestro Dios, porque nosotros también lo hacemos. En el nombre de Jesús, y que tengamos ese corazón de Bernabé, consolador, restaurador, un corazón que entienda que rescatar a las ovejas de Dios es gran y maravillosa cosa que Dios nos da por hacer. Porque nosotros también somos necesitados y no sabemos si un día vamos a necesitar que alguien misericordioso nos vaya a rescatar. Amén. Padre, gracias te damos, Dios mío. Y te pedimos que tengan misericordia de nosotros, Señor, porque es necesario, Señor, indispensable que en estos caminos tú nos des un corazón misericordioso, Señor. Un corazón, Señor, que sea como el tuyo. Un corazón rescatador de los necesitados, Señor. Consolador de los necesitados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.